¿Cómo debemos de prepararnos técnicamente? Y para prepararnos técnicamente, ¿verdad? Estuvimos mencionando que era necesario preparar al expositor. O sea, el expositor debe ser preparado. También estuvimos hablando que era importante la preparación de la audiencia. Dentro de la preparación del expositor dimos algunos consejos que ustedes tomaron, como crea que puede hacerlo, sienta un profundo deseo que lo consume para predicar y proclamar el mensaje, y lo último es combata el miedo y la inseguridad. Después de esto vimos que era necesario hacerlo y tomar las prácticas, todas las que podamos, ¿verdad? Ciertamente. Para entrar ya, o entrando ya en la preparación de la audiencia, vimos que hay que saber la audiencia con la cual vamos a enfrentar. Y en eso, por supuesto, uno debe de prepararse no solamente en lo personal, pero también conocer el tipo de audiencia que uno tiene. Y en este caso, voy a basarme un poco en lo que dicen Bruce Wilkinson. Él habla de que hay 6 maneras, ¿verdad?, o 6 tipos de audiencia que podemos conocer e identificar en nuestro grupo. Por ejemplo, habíamos hablado de esta audiencia que es para aprender, que está orientada a aprender. Y esta audiencia es aquella que busca, la responsabilidad recae sobre aquella persona que va a enseñar. Y habíamos dicho que esta persona no puede responsabilizar a la audiencia del aprendizaje. La responsabilidad es toda de él. Y la meta es que su audiencia aprenda, y la meta principal es el aprendizaje y la enseñanza de su audiencia, en otras palabras. El que enseña se viene a convertir como un siervo. No habíamos dicho eso, pero lo estamos diciendo ahora. El que enseña es como un siervo que se enfoca en las necesidades de crecimiento, no en la necesidad de ser admirado como un profesor o expositor. La segunda habíamos dicho que era la expectativa, ¿verdad? Y en este caso, pues, la opinión de aquel que enseña está basada en la confianza en la audiencia. Porque depende de la confianza en la audiencia, la cual va a afectar o no radicalmente lo que él recibe de esta audiencia. Él cree en su audiencia y así lo expresa. Hay otra que es orientada a la aplicación, ¿verdad? Y aquí en todo caso planteamos la idea de que a veces explicar algo sin dar una aplicación es truncar la verdad. Y la explicación debe ser vista como la manera apropiada, como una manera apropiada, como la plataforma de la aplicación que va a venir después. Hablamos también de la retención, y yo creo que aquí, ¿verdad?, dijimos que lo más importante no solo es hacer el material, sino hacer el material que sea tan fácil que este material pueda ser recordado por las personas que están en la audiencia. Yo creo que para esto necesitamos hacer láminas, hacer ilustraciones, palabras claves, o sencillamente también utilizar la tecnología como las computadoras para hacer las presentaciones en PowerPoint y otros programas de ayuda. También vimos la audiencia que está orientada a la necesidad. Y no importa qué tan bien presentada sea tu lección, pero si en esta particular audiencia, si tú no tocas las necesidades de ellos, es un total fracaso. Así que tu contenido puede ser muy bueno, pero tiene que tocar la necesidad. Tu audiencia tiene necesidades y estas necesitan ser satisfechas. Y por supuesto van a esperar de tu exposición para ser satisfechas. Ahora, por último tenemos la orientada a entrenar. Y yo creo que aquí vimos muy importante, ¿verdad? Vimos que tu enseñanza debe traer frutos. ¿Cuál es el propósito de haber enseñado a esta audiencia? Es el que ella produzca frutos, frutos que puedan ser vistos. Es decir, que estas personas puedan aplicar estos conocimientos a su vida y se puedan ver en los frutos, en sus vidas diarias, como personas que mantienen relaciones con otros.
Entonces ya hemos visto esta parte sobre la preparación de la audiencia, importante conocer estos puntos. Y ahora finalmente vamos a ver un último punto que es preparando el mensaje. En este punto vamos a ver, y en esto quiero decirles ahora de antemano, en esto vamos a trabajar hasta el final del curso. De aquí en adelante vamos a trabajar con estos pasos, ¿verdad? En cierta manera, que voy a presentar a continuación. Porque esto nos va a llevar a nosotros a preparar este mensaje que, como les había dicho, muchos de ustedes van a tener que hacer una grabación de un mensaje preparado con las condiciones o con las explicaciones que vamos a estar dando en cada uno de estos puntos. Y cada uno de ustedes van a estar preparados para seguir estos pasos que finalmente van a llevar a la bendición de que tú puedas preparar tu propio mensaje de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que hay algunas personas que a veces se sonríen cuando digo esta palabra, pero en realidad a veces la utilizo. Cuando aprendamos bien estos pasos, que vamos a ver a continuación, muchos de ustedes estarán elaborando sus propios mensajes, sus propios estudios, y van a dejar a un lado los llamados, y ahí es donde la gente se ríe, ¿verdad? Los llamados enlatados. Es decir, la comida fácil, ligerita, ¿verdad? La que puedes abrir nomás la lata y comerla. Vamos a dejar de basarnos en estos libros que ya traen mensajes ya preparados por otras personas, que si bien representan un buen trabajo y una ayuda, pero que en realidad la idea es que tú puedas preparar tus propios mensajes. Que tus mensajes sean la expresión de tu experiencia y tu relación con Dios, y no la experiencia y la preparación de otras personas que ya han escrito sus propios mensajes. Entonces la idea del curso es que tú estés capacitado para poder preparar tus propios mensajes, tus propios estudios. Entonces, para ello, vamos a empezar con una cosa importante, con una idea. Y cuando me refiero a una idea, es realmente eso, una idea. Es buscar dentro de un grupo de ideas que tengas, quieres hacer un mensaje y te pones a imaginar unas ideas. ¿De qué quiero hablar? Y comienzas a escribir una lista. Yo te recomendaría escribir una lista de hasta 10 posibles ideas. Una lista de hasta 10 posibles ideas. Y de esas 10 ideas, vas tomando 5, luego eliminas 3, y luego finalmente tomas una idea. Y esa idea va a ser la que va a manejar el mensaje que vas a predicar en el futuro, o el mensaje o el estudio que vas a enseñar en el futuro. De tal manera que con esta idea va a ser el caballito que te va a llevar a ti a lograr el cometido de preparar tu propio mensaje. Ahora, no solamente la idea es importante, porque yo puedo tener muchas ideas, y hasta ideas que pueden ser muy buenas, ¿verdad? Pero esa idea debe de acompañar o ser acompañada por un texto principal. Es decir, yo puedo tener una idea, pero también necesito ir ¿a dónde? Necesito de ir a la palabra de Dios y buscar un texto que pueda complementar, que pueda sostener o soportar, ¿verdad?, esa idea que yo tengo. Un ejemplo podría decir yo, si quiero hablar de cuán grande es el amor de Dios, y tengo la idea de hablar de cuán grande es el amor de Dios, yo puedo pensar en la idea de que yo puedo pensar en un texto, y ese texto me puede llevar a mí, de manera inequivocada, ¿verdad?, inequívoca, a Juan 3:16, ¿por qué no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes pueden ver la extensión del amor de Dios en ese pasaje, que fue capaz de dar a quién, hasta a su Hijo. Entonces, si vas a hablar de cuán grande es el amor de Dios, un texto como este puede utilizarse y puede corresponder a la idea que tienes. Entonces, idea y texto van a ser los dos que van a jugar papel importante en la preparación de tu sermón.
Pero una vez que tienes el texto, debes de estar seguro de lo que el texto dice. Debes de estar convencido de lo que el texto quiere decir. Hay muchos mensajes. Hay muchas personas que han predicado innumerables mensajes. Pero muchas de ellas han descuidado la tarea de estudiar profundamente lo que el texto dice. Y a veces hacemos mensajes demasiado superficiales porque no llegamos a hacer lo que llamamos una exégesis del texto. Y con la exégesis del texto es un estudio detallado que vamos a ver algunos pasos para hacer una exégesis del texto dentro de este curso. Vamos a hacer unos pasos, ¿verdad? Vamos a estudiar cómo hacer una exégesis de este texto. Y con esto nos vamos a asegurar que tanto la idea como el texto, ambos tienen una relación, guardan una relación importante. Además de la exégesis del texto, es necesario ir buscando las ilustraciones. Las ilustraciones nos ayudan a nosotros a darle mayor luz a lo que estamos diciendo. Si es una explicación que estamos tratando de hacer de una verdad bíblica, a veces las ilustraciones sirven para abrir más luz en torno a esa idea que el pasaje nos está mostrando. Entonces vamos a ver un poco acerca de lo que son las ilustraciones. Vamos a hacer una meditación, en el paso 5 vamos a hacer una meditación. En la meditación vamos a estar buscando lo que llamamos, o viendo un poco lo que es la introducción, la conclusión y el cuerpo que va a traer o que va a tener ese mensaje que vamos a exponer. De ahí, de haber hecho esa meditación profunda ya, teniendo una buena idea, teniendo un buen texto que le acompaña, habiendo hecho una buena exégesis del pasaje, teniendo ya más o menos la idea de la introducción, la conclusión y más o menos el cuerpo, ya podemos hacer una elaboración, ya podemos elaborar de una manera escrita el texto, el bosquejo del mensaje que vamos a presentar. Y yo les dije a ustedes que parte de este curso va a ser importante no solamente que me grabes en un cassette el mensaje que vas a hacer o el mensaje que has predicado, pero también yo necesito ver lo que tú has hecho, es decir, el bosquejo que vas a presentar o que has presentado de ese mensaje que has grabado y que me has presentado en esa grabación. Entonces, de tal manera que el bosquejo escrito, voy a pedirlo también y forma parte de los requisitos de este curso. Tanto el bosquejo escrito como la grabación de tu sermón. Como paso 7, ¿verdad? Ya no vemos más que el mensaje en realidad. Entonces el mensaje queda ya prácticamente elaborado y listo para hacer ¿qué? Para ser comunicado. El mensaje nos va a llevar a comunicarlo ya. Esa es la parte ya de comunicación del mensaje en sí. Bueno, atendiendo esta parte, ¿verdad? Ahora, creo que ya ustedes saben cuando coloco ahora, ¿verdad? Que viene la parte de, básicamente vamos a tener una pequeña prueba de lo que hemos aprendido en esta lección, ¿verdad? Lección muy importante, muy interesante que hemos visto. Saquemos una hoja en blanco, preparemos para contestar las siguientes preguntas en el orden en que aparecen. Y finalmente, al terminar de contestar estas preguntas, las vamos a comparar con las respuestas verdaderas. Y con esto queda terminado esta lección. Bueno, en esta lección número 3, como primera pregunta tenemos las cosas que necesitamos tomar en cuenta para una preparación técnica son: letra A, audiencia; letra B, el vocero, es decir, el proclamador, el expositor; letra C, mensaje, el mensaje que vamos a emitir; letra D, todas las anteriores; o letra E, que no era D, perdón, es letra E, ninguna de las anteriores. Si ya han hecho su respuesta, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: el primer paso en la preparación del vocero es.
en la preparación técnica del vocero es preparar a la congregación y a sus ancianos, preparar el edificio, las sillas y todo lo demás, preparar un grupo de ideas y escoger una idea. Ninguna de las anteriores. Si ya han hecho contestación de la pregunta, vamos ahora a ver la pregunta número 3, que dice: cuando nos referimos al punto de la audiencia orientada a aprender, la responsabilidad de aprender es de la que, de la audiencia, no del que enseña. Oigan bien, cuando nos referimos al punto de la audiencia orientada a aprender, la responsabilidad de aprender es de la audiencia, no del que enseña. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de las dos? Pregunta número 4, ¿verdad? Todos poseemos cierto temor o miedo escénico. Todos. Oigan bien, ¿la respuesta es verdadera o es falsa? Pregunta número 5. Una de las maneras de combatir las barreras del miedo y la inseguridad es gritar fuerte solo en una montaña, visitar a un psicólogo, no hacerlo y pensar que no tiene el don de hacerlo, o crea que puede hacerlo. Si ya han respondido las preguntas, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño repaso de ellas, ¿verdad? En cierta forma, la primera pregunta que teníamos era sobre las cosas que necesitamos tomar en cuenta para una preparación técnica. Son audiencia, vocero y mensaje. Las tres son las que deben ser consideradas. Es decir, la letra D, todas las anteriores. En la pregunta número 2, que habíamos visto sobre el primer paso en la preparación del vocero, es preparar a la congregación o y a sus ancianos, preparar el edificio, preparar un grupo de ideas y escoger una. Ninguna de las anteriores. Perdón, la respuesta correcta es la letra C, preparar un grupo de ideas y escoger una de ellas. Por último, la número 3, la que viene ahora. Cuando nos referimos al punto de la audiencia orientada a aprender, la responsabilidad de aprender es de la persona o es de la audiencia, no del que enseña. Fíjense bien, de la audiencia, no del que enseña. La respuesta es falsa. No es de la audiencia. La respuesta es la B. Es falso. ¿Por qué? Porque la orientada a aprender, la responsabilidad es del que enseña, no de la audiencia. También la número 4 dice: todos poseemos cierto temor o miedo escénico. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Es la letra A, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque todos en realidad poseemos miedo escénico. Controlado, incontrolado, todos poseemos. Una de las maneras, dice aquí, de combatir las barreras del miedo y la inseguridad es gritar fuerte solo en una montaña. Bueno, vaya manera de puede ser, en verdad puede ser para combatir el estrés. Visitar a un psicólogo. Yo creo que eso no va a ayudar mucho. Yo creo que eso depende de ti más de que de otra persona. No hacerlo y pensar que no tiene el don, yo creo que eso es ser pesimista, ¿verdad? Finalmente es crea que puede hacerlo. Yo creo que esa es la carga positiva que necesitamos. La respuesta correcta es la D, crea que puede
hacerlo. Y bien, con esto terminamos esta lección, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad?, en esta sección en que estamos, darles una idea de lo que es la lección que vamos a tener posteriormente. Vamos a tener la lección que es la lección número 4. Vamos a tener la lección número 4 y vamos a comenzarla. Ahorita vamos a dar la introducción, ¿verdad? Y vamos a continuarla en la próxima sección. En esta lección número 4 tenemos que el título de la lección es una idea. ¿Se recuerdan que este fue el primer paso que nos va a llevar a nosotros en la preparación del mensaje? Pues en esta lección vamos a aprender acerca de cómo elaborar esta idea, cómo llegar, cómo buscar primero una idea y luego cómo llegar a trabajar con esta idea. ¿Ok? Y luego vamos a tener a ver el contenido de esta lección. El contenido de esta lección es, como les había dicho, cómo buscar ideas. Yo les había hablado de cuántas, de 10. Bueno, podemos buscar entre 10 ideas. Y yo les voy a enseñar también no solamente cómo buscar estas ideas, sino también dónde buscar estas ideas. Porque a veces decimos, bueno, si queremos tener unas ideas, pero ¿dónde puedo buscar? Entonces ahí vamos a ver algunos puntos importantes acerca de dónde buscar estas ideas que me van a ayudar a mí a poder elaborar un estudio o sermón. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar de cómo trabajar con esta idea. Recuerdan ustedes que lo importante no es tener una idea, pero lo importante también es que esa idea pueda corresponder a un texto bíblico que me pueda ayudar para elaborar este sermón. Entonces necesitamos también de algunos ejemplos. Y ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ir trabajando con algunas ideas. Finalmente tenemos ¿cuál es la idea de la lección? Valga la redundancia, ¿verdad? Estamos hablando de buscar una idea para nuestro sermón y ahora estamos hablando cuál es la idea de esta lección. La idea principal de esta lección es que todo comienza por una idea que es buscada intensamente y constantemente. Todo comienza con una idea. Las grandes invenciones, los grandes inventos, todo esto, siempre han comenzado con una idea. Alguien se quemó un dedo, alguien se machucó un dedo, ¿verdad? Y de allí han salido todas las ideas que hemos podido ver. Pero lo importante de esta lección, ¿verdad?, es que no solamente nos va a ayudar a nosotros a centrarnos en una idea, pero también nos va a ayudar a nosotros a abrir más nuestras mentes a posibles sermones o a posibles estudios en el futuro. Entonces, tal vez, haces un grupo de 10 ideas y tal vez de esas 10 ideas hay 3 que más o menos son las que más te parecen, ¿verdad? De pronto, por razones del curso, nomás puedes tomar una idea, ¿verdad? Entonces tomas una idea y cuando tomas esta idea, dejas las otras 2. Pero yo les voy a decir algo. Hay algo que me ha gustado a mí siempre hacer, ¿verdad? Y todavía lo comparto y lo tengo. Yo lo llamo un semillero de sermones o un semillero de estudios. ¿Saben lo que es un semillero? Es como la semilla. ¿Y qué es una idea? Algo pequeño. ¿Qué es una semilla? Algo pequeño. Entonces, ¿qué hago con este semillero? Puede ser una libretita o puede ser un pequeño manual o una agendita, ¿verdad?, que yo la utilice nomás para ese propósito. Entonces puedo ir a una determinada congregación un domingo y de pronto un hermano está hablando sobre un estudio, dando un estudio o predicando un sermón y yo puedo notar de una idea, de ahí me puede venir una idea para un sermón. ¿Qué hago yo? Puedo sacar mi libretita, ¿verdad?, y anotar allí la idea. De tal manera que voy conservando todas esas ideas. Tal vez no voy a hacer un sermón o un estudio en ese momento porque estoy escuchando la palabra de Dios, pero por lo menos me he llevado una idea para un futuro sermón o estudio. Entonces, tal vez estás leyendo algún manual o estás leyendo una revista o algo y sale una idea de pronto de algo que podrías enseñar en la iglesia. Y entonces yo podría buscar, ¿verdad?, tomar de allí un recorte si me dejan recortar la revista, ¿verdad?, por supuesto,
tenerlo allí y lo puedo meter también en mi cuadernito o mi semillero de sermones y estudios. De tal forma que cuando tú vas a preparar estudios, ya tienes ideas de antemano en las cuales puedes trabajar. Lo que se busca es que nosotros siempre estemos preparados. ¿Y buscar prepararnos de qué? Buscando ideas siempre para poder predicar. A veces me dicen, o hay personas que han preguntado, bueno, ¿por qué esa persona ha predicado estudios que no se han predicado aquí? Porque esa persona ha estado buscando ideas, ¿verdad? Y mirando y visitando y leyendo, ¿verdad? Y ha conseguido ideas, ¿dónde? En esos lugares donde ha ido. Y ha traído y ha hecho sermones que la congregación ha quedado, o estudios que la congregación ha quedado con la boca abierta. ¿Por qué? Oye, nadie había hablado de eso. Pero eso viene de ese semillero de ideas. Entonces, acuérdense de una cosa importante. Todo comienza por una idea, que es buscada intensa y constantemente. Háganse buscadores de ideas. Háganse de las personas que conservan un material, algo, ¿verdad? Como un semillero de sermones o de ideas, ¿verdad? De sermones o de estudio. Y háganse esa persona para que les garantizo que ustedes podrán tener muchas ideas para sus estudios en el futuro. Entonces, esperamos ver esta lección en la próxima sección.